Sí. Autoriza Giulia Dosa, tocó la pelota al equipo de Rubio Ñu, ya se juega el partido aquí en la ciudad de Itagua. El equipo de General Caballero de la categoría intermedia enfrentando al representativo de tantísimo Trinidad de la primera división. A ver qué pasa con esta pelota quieta. Se viene el tiro libre de esquina, autoriza el árbitro. Va al centro, pelota arriba. ¡Gómez! ¡Gol! ¡Gol! De General Caballero, Rodrigo Gómez con golpe de cabeza, se elevó muy bien, clavó esa pelota en uno de los costados, excelente el salto, excelente el tiro libre de esquina. Está a 26 de la meta, al menos del 2021, porque como te dije era 67 en aquel año, ahora tiene 41, le faltan entonces 26 goles. Ruiz Díaz habilitado, Ruiz Díaz para cruzar, está el empate, ¡gol! ¡Gol! Ruiz Díaz picó totalmente habilitado el centro y solo entra para empujar simplemente esa pelota. Aquí está el momento en el que partía, estaba habilitado claramente el centro y simplemente para empujar. Aquí está Alfonso dejando para Roldán el centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, el centro y la definición de Páez, Aaron Páez, que atropella muy bien, cachetea esa pelota sin desmilitarle a ninguno de los equipos que todavía siguen vivos, pero viene con todo aquí. General Caballero va a intentar nuevamente la pelota por el medio. Qué buen pase para Alegre, Alegre le pega, se desvía. ¡Gol! De General Caballero, Alegre, Enzo Alegre, y el remate que se desvía en complicidad con el defensor que quiso evitar ese tiro. Esa pelota se desvía y se clava en el ángulo. Empató nuevamente General Caballero. Parece que ya no hay tiempo para generar algo más. Terminó el partido, señoras y señores. Final del compromiso. Empataron 2-2 General Caballero y Rubio Ñu. Esto se define en la tanda de penales. Saludo también entre los arqueros, con el detalle curioso de que ambos usan el dorsal 25. Le pega Gómez, autoriza Giulia Dosa, va Gómez, atajó el arquero, atajó Fragueda, apareció Franco Nicolás para desviar el penal. Excelente, lo de Fragueda intuyendo, acertando bien, no hubo adelantamiento, es lo que termina marcando línea, por eso después hacía ese intercambio visual con el árbitro. Pierna derecha, le da con potencia, va Rojas, gol de Rubio Ñu, 1-0 arriba el equipo de Trinidad. Bien esquinado, buena también la potencia, la experiencia siempre es un factor fundamental. Y Rodrigo Rojas, ¿qué le va a pesar a Rodrigo Rojas a estas alturas en su carrera? Tremendo jugador. Le pega el zurdo, arranca Barrios, atajó el arquero nuevamente. Atajó el arquero Fragueda, segundo penal consecutivo que ataja Franco Fragueda. Bueno, vistiéndose de héroe, la potencial figura de este partido, Rubio Ñu, que comienza a sacar ventaja. Si es que llegan a capitalizar este penal, prácticamente estaría todo resuelto. Segundo penal de Carvalho, autoriza Giulia Dosa. Va Mauricio, gol espectacular, sensacional. Con qué frialdad la definición a Lopanenka. Claro, después el festejo a lo Cole Palmer, excelente. A ver, ¿qué pasa con este penal? Va Verdún, gol para General Caballero.
Tercer penal y primer gol. 2-1 está el partido en penales. Poniéndole algo de suspenso y trasladando ahora sí la responsabilidad a Tales. Ahí está a Roldán para patear, autoriza al árbitro. Roldán se fue, tiró. ¡Gol! De Rubioñú. Está muy cerca de la clasificación. 3-1 arriba en la tanda de penales. Roldán entró muy bien al partido, con su desequilibrio, con su velocidad. Y acá definió muy bien. Saltito a lo Ale Silva. Y se vino el gol. 3-1. Obligado Julio a convertir para que esta serie pueda continuar. Vuelve a reubicar la pelota. El número 4. Ahí está. Santa Cruz. No toma mucha carrera. Va Santa Cruz. Gol de General Caballero. Sigue vivo, pero el siguiente penal puede ser decisivo. Toma la pelota. El 20. Marca y clasifica a Rubioñú a la siguiente ronda de la Copa de Todos, de la Copa Paraguay. Aaron con pierna derecha. Ligeramente recostado, va por el gol de la clasificación, arranca Páez, se fue, tiró. ¡Gol de Rubioñú clasificado a la siguiente ronda de la Copa Paraguay en tanda de penales? Eliminó a General Caballero de Juan Leo Mallorquín. Todo contigo, todo ilimitado presenta la figura del compromiso. Y en una tanda de penales, por supuesto, el arquero ganador, el que termina siendo influyente, termina por ser la figura Franco Frágueda. Nos quedamos con él y de General Caballero me gustó mucho la tarea dentro del partido de Enzo Alegre, el volante argentino que marcó uno de los goles, figura y destacado respectivamente por primera vez en toda la historia de la Copa Paraguay. Tenemos a 3 campeones eliminados en la ronda de los 16avos, Guaraní Ameliano, y ahora se suma a esa lista General Caballero. Pasó Rubioñú.